En este vídeo veremos la vida y la obra de Luis Cernuda, pues son dos aspectos muy relacionados en el poeta. Luis Cernuda nace en Sevilla el 21 de septiembre de 1902, era el menor de 3 hermanos y de padre militar, lo que va a provocar el choque entre la personalidad tímida. En este poema titulado La familia y recogido en su obra Como quien espera el alba, Cernuda nos describe a su padre como taciturno y a su madre como melancólica, y nos señala también la incomunicación familiar en el verso Ojos que no miraban los ojos de otros. Desde pequeño podemos ver que Cernuda era una persona tímida, hipersensible, con pocos amigos y con una tendencia a la soledad y a la meditación. Su primer acercamiento a la literatura se produjo de la mano de Bécquer, a quien leyó a escondidas cuando sus primas les dejaron a sus hermanas las obras del sevillano con motivo del traslado a Sevilla de los restos mortales del poeta. En 1916, Cernuda escribe sus primeros versos para un ejercicio de clase. Los elogios por parte de su profesor produjeron el rechazo de sus compañeros, lo que acentuó su tendencia a la soledad y el aislamiento. Eso, unido a su despertar sexual y en concreto homosexual, va a provocar un sentimiento de marginación que se proyectará en su obra. En 1919 comienza sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla, donde conocerá a Pedro Salinas, quien se convertirá en su introductor serio en la literatura, al darle a conocer tanto a los clásicos españoles como Garcilaso, Fray Luis o Góngora, como a los poetas franceses Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, pero sobre todo a André Gide, con quien Cernuda se sentirá plenamente identificado. Cernuda descubre su vocación de poeta durante el servicio militar. En 1924 comienza a escribir los primeros poemas de Perfil del Aire. En 1925, por mediación de Salinas, conoce a Juan Ramón Jiménez y ese mismo año publica sus primeros versos en la Revista de Occidente y viaja a Madrid, donde entrará en contacto con los ambientes intelectuales y literarios. En 1927 publica su primer libro de poemas, Perfil del Aire. Sin embargo, la obra recibirá numerosas críticas por imitar a Guillén y ser poco moderno. Pero lo que más le dolerá será la breve respuesta que recibe de Salinas, lo que provocará el distanciamiento de su mentor. Como reacción, Cernuda escribirá los poemas que componen Éloga, Elegía, Oda, con clara influencia de Garcilaso. En ese mismo año de 1927, Cernuda participará con la lectura de algunos de sus versos en los actos de conmemoración por el tercer centenario de la muerte de Góngora, por lo que se dará a conocer la generación del 27. En 1928, tras la muerte de su madre, abandona Sevilla y pasa una breve estancia en Málaga, donde se relaciona con el grupo Litoral. Después viaja hacia Madrid y posteriormente a Toulouse. Desde allí visita París, donde Balcín asiste a sesiones de jazz y lee a los poetas surrealistas franceses, algo que influirá en su obra Un río, un amor. Cernuda vuelve a España y cuando se proclama la Segunda República la recibe con ilusión por lo que significa de tolerancia, libertad y cultura. Es la época en la que reconoce abiertamente su homosexualidad y publica su obra Los placeres prohibidos. En el plano sentimental, en 1932 conoce a Serafín Ferro, un joven gallego del que Cernuda se enamora profundamente y que se aprovecha del poeta sevillano. Su ruptura será el germen de la obra Donde habite el olvido, en la que se constata el abandono del surrealismo. A partir de 1936 y debido a los problemas que se encontraba a la hora de publicar, Cernuda reúne toda su producción poética bajo el título La realidad y el deseo, palabras que recogen el conflicto central de su vida. La publicación del libro recibe los elogios de Lorca, Juan Ramón Jiménez o Pedro Salinas. En esos años, Cernuda descubre la obra de los poetas románticos alemanes como Novalis, Heine o Hölderlin e inicia su faceta como traductor. Al estallar la Guerra Civil y tras un breve viaje a París, el poeta sevillano participa activamente en las trincheras, organizando actividades de todo tipo, como es la fundación de la revista La Hora de España, junto a Alberti o Gil Alberti. En 1938 se exilia a Inglaterra para no volver más a España. Allí trabaja como profesor en distintas universidades como la de Cambridge y profundiza en la lectura de los clásicos ingleses, entre los que destaca a Eliot, que influirá poderosamente en su obra. En 1947 se traslada a Norteamérica para trabajar como profesor universitario por invitación de su amiga Concha Sánchez de Albornoz. Allí permanecerá hasta 1952, porque aunque se siente bien pagado, el clima lo deprime. En 1951, durante uno de sus viajes a México, conoce al joven culturista Salvador Alighieri, del que se enamora y por el que se traslada a México. Este joven es el que inspira Poemas para un cuerpo. En 1960 regresa a Estados Unidos como profesor hasta 1963, cuando vuelve a Ciudad de México, donde morirá de un ataque al corazón. Como ya hemos señalado, a partir de 1936, Luis Cernuda agrupa toda su producción bajo el título La realidad y el deseo. Su primera obra, Perfil del Aire, recoge los poemas escritos entre 1924 y 1927. Es una poesía formalista con rima consonante y estrofas cerradas y donde trata temas como la fugacidad de las cosas y el paso del tiempo.
Su segunda obra, Égloga, elegía, oda, incorpora poemas escritos entre 1927 y 1928, y donde se observa una gran influencia de Fray Luis de León y de la literatura del Siglo de Oro. En Un río, un amor, publicado en 1929, deja atrás el estilo clásico para adoptar el surrealismo. Los temas que trata son el amor imposible, la soledad, la frustración, el deseo de evasión y el paraíso perdido de la infancia. En Los placeres prohibidos, publicado en 1931, se sigue notando la influencia del surrealismo y se observa una intensificación del erotismo y la reivindicación del amor homosexual. Los temas que trata son la rebeldía, el amor, el deseo frustrado y la soledad. Donde habita el olvido está constituido por poemas escritos entre 1932 y 1933 y surge del desengaño amoroso con Serafín Ferro. La obra, compuesta por poemas en general breves, toma su título de la rima 56 de Bécquer. Los temas que tratan son el dolor por el fin del amor, el olvido, la muerte vital y las referencias religiosas con la aparición del ángel caído. Invocación es una obra formada por poemas compuestos entre 1934 y 1935 que se abre con un poema homoerótico. En ella se puede observar una clara influencia del romanticismo con la aparición de figuras solitarias y rebeldes y de una naturaleza misteriosa. Las nubes recoge poemas escritos entre 1937 y 1940, donde el tono es objetivo, reflexivo y meditativo provocado por la guerra civil. Los temas que tratan son el paso del tiempo, la existencia, la fe, los desastres de la guerra y el enfrentamiento entre los españoles. En la obra se incluye el homenaje a Lorca tras su fusilamiento. Ocnos es un libro en prosa poética publicado en Londres en 1942. Como quien espera el alba es una obra escrita entre 1941 y 1944 y publicada en 1947 que continúa la línea poética de las nubes. Se enmarca en la angustia provocada por la Segunda Guerra Mundial, pero con un atisbo de esperanza con la llegada del alba. Vivir sin estar viviendo son poemas escritos entre 1944 y 1949, donde se tratan temas como el recuerdo, el deseo o el olvido. Con las horas contadas está compuesto por poemas escritos entre 1950 y 1956 en los que se agudiza la sensación de finitud. Casi la mitad de la obra la componen poemas para un cuerpo dedicado al joven culturista Salvador Alighieri. Su última obra es Desolación de la Quimera, compuesta por poemas escritos entre 1956 y 1962 en los que Cernuda explora su mundo interior con tono amargo en una especie de testamento. En ella expresa sus adhesiones y desapegos, sus querencias y sus manías. Vamos a ver ahora las etapas en la producción poética de Cernuda según la división que establece Octavio Paz. La etapa inicial se desarrolla entre 1924 y 1928 y en ella Cernuda busca su propia voz. Está compuesta por las obras Perfil del aire y Égloga, elegía, oda. El ciclo de juventud, de 1929 a 1935, es una época de rebeldía, amor y pasión compuesta por las obras Un río, un amor y Los placeres prohibidos, que se adhieren al surrealismo, y Donde habita el olvido e Invocaciones, que son neorrománticas. La etapa de madurez, de 1940 a 1944, está formada por obras reflexivas y contemplativas escritas en el exilio británico que reflejan la tristeza del autor en la época. Aquí se incluyen Las nubes, Ocnos y Como quien espera el alba. La última etapa se desarrolla entre 1944 y 1963 y está conformada por obras escritas durante el exilio americano que se caracterizan por un ritmo duro y seco y por el predominio del concierto frente a la ornamentación. En ellas el tono es reflexivo. Se incluyen aquí variaciones sobre el tema mexicano, Vivir sin estar viviendo, Con las horas contadas y Desolación de la Quimera. Estas dos últimas etapas, la de madurez y la americana, pueden agruparse también en la etapa de la poesía del exilio, que se desarrollaría de 1940 a 1963. A continuación vamos a hablar de los temas. El tema fundamental sobre el que se articula toda la producción de Cernuda es la antítesis entre la realidad y el deseo, que produce un sentimiento de angustia y frustración. Esta antítesis procede de sus propias circunstancias personales, homosexualidad y el choque con los valores familiares y sociales de la época, y relaciona a Cernuda con los poetas románticos y simbolistas. Otros motivos temáticos son la soledad y la marginación, de la que solo el amor puede salvar al poeta, pero el amor se acaba y solo queda el recuerdo, lo que le produce amargura. Otro motivo temático es el deseo de encontrar un mundo habitable que no reprima al individuo y que se relaciona con el paraíso perdido de la infancia. También podemos observar en la obra de Cernuda el deseo de encontrar la belleza perfecta. Sin embargo, uno de los grandes temas cernudianos es el amor, entendido como la manera de encontrarse con el otro y alcanzar la plenitud. Constituye una actitud de rebeldía y también implica dolor porque se acaba. El amor puede adoptar diferentes planteamientos: un amor no disfrutado pero presentido, un amor marcado por el dolor y el fracaso, o el amor como experiencia feliz pero breve.
El tiempo es otro de los grandes temas que obsesiona a Cernuda, porque no permite que las cosas duren. Esto conduce al poeta al desengaño. Vinculado al tiempo encontramos el deseo de una juventud eterna marcada por las experiencias amorosas, la nostalgia de la infancia ligada a la felicidad y el deseo de eternidad. Encontramos también la naturaleza, que se relaciona con el paraíso y la armonía, el orden y la belleza, y se opone al mundo burgués, que significa el caos. Un tema especial es España, por la que no siente arraigo, pero sí aparece de forma reiterada en su obra, y a veces, sobre todo en la última etapa, hay un sentimiento de nostalgia. Por último, encontramos el arte y la poesía desde un punto de vista estético y relacionado con la ética y la moral. Muchos de los poemas de Cernuda tienen nombre de artistas de diferentes disciplinas. Entre las influencias que recibe Cernuda podemos destacar a Garcilaso, tanto en la métrica como en los temas, a Bécquer y los simbolistas por la idea del poeta como ser maldito, a los poetas platónicos como Fray Luis o Eliot por la idea de la naturaleza como orden, a los románticos por la rebeldía, a Browning por el monólogo dramático, a Juan Ramón y su poesía pura, y los poetas del 27 y el surrealismo. Por último, en cuanto a la métrica y el estilo, podemos destacar el empleo de una expresión sencilla al inicio de su producción, la aparición de elementos surrealistas en sus obras de juventud y la tendencia al prosaísmo en su última etapa. Por lo que respecta a la métrica, Cernuda comienza con formas clásicas, en sus obras surrealistas emplea el verso libre y al final de su producción poemas largos cercanos a la prosa.